Sí, pero de Maricá y hasta mi casa, Ya están separando ya su ruta, Lore. Estás escuchando que son ya ese es real. No, pero Está buscando ya fue, profe, diapositiva nomás. Ha hecho pizarra todos los días y no quiere hacer pizarra. Pizarra, traigan a Joseph, traigan a Joseph. ¿Dónde está Joseph? Para todos. Voy a todos. ¿Y qué tengo que hacer? Como mínimo 14, 14, 14, 14, y ya seguro me vacante, ¿no? Pucha, y si se repite una, llora en el examen. Yo voy a hacer llorar. Sí, ¿no? No, voy recontra dopado. Un café y un cañazo. Bravo, bravo. Un anisado con su zapateo antes en el guaralino y de frente de cabeza lleva el examen. Ya no estoy durmiendo, Laura, ya no estoy durmiendo. Ya hace más cómodo, entonces. Ya, pero ahorita no, Oh, Pedro. Oh, Pedro, ayer se largó, ¿no? En la ronda, ¿no? Encima fue al otro salón a despedirse. ¿Ya fue? Y fue a despedirse, y listo. Pedro rayado, ¿no? Vamos a parchar la física, dijo. Está jugando, está jugando. Ah, no, ¿cómo hay? peor que la mar. Mira. El ángulo de acá, Puedes leer en hielo. Esa niña que estoy viviendo la pantalla. Cuando tiramos todo el patito y se parte y se tira todo su proyecto. A ver, vamos. No, porque tiene que ir a sí, es que hay una parte de que no me acuerdo si era dos, si fue de Con el ángulo. la 3, Ya, sí, sí, no, bótalo, bótalo. en la 4, la 4 velocidad. La 5 vale, pero porque yo me quedé, ya, ahí no, porque está comiendo una galletita, se parte en la tierra, se separa tanto que le tira que yo soy la marca insignia de la marca. No, cuando ves cosas científicamente correctas, la y hay una parte que hay el gráfico de Dios, y yo no vi la guitarra. No entendí todo, no entendí. Está de forma, pero lo único que cualquier combate en la prueba de quitar la primera bomba cuando explota, no se me nada, por 10 segundos, no se me nada. Está calculando la distancia, creo que hay No, pues pizarrón nomás, ¿sí o no? No, normal. Pero si lo conectas a la computadora, ¿cómo es tu computadora? Ah, sí. Cachimbo, cachimbo, ¿sí o no, profe? Cachimbo. 3-5, 3-5. Ah, sí, sí, yo lo tengo.
¿Quién descubrió la... Alexander Fleming? Sí, sí, Alexander, pero no tenía cómo despegar. En RB, no. Ah, sí, pero... Vale. Se te chambea, no, por... Ya, pero Fleming, ¿qué descubrió? ¿Y por qué no? Es una enfermedad. Es una cura, porque con la penicilina es no. Tal coincide con la no, no, sí, pero primero es importante, entonces, no, porque yo he puesto dos, o sea, y la verdad que no sé ni una, porque seguramente tiene la era un virus. Soy lo máximo, ¿no, profe? Soy lo máximo, ¿no? Tengo un cerebro alucinando. Ahorita la clase. Todo en Texas, todo. Sí, escucha a ti, súper bien. Esto está grabando, yo no tengo el público. Yo lleva el sistema. Todo, pásalo a ángulos. Pásalo a ángulos. A sexagesimales. Sale todo, te lo juro. No le pongo pirra de A, le pongo todo sexagesimal. Y la velocidad es, en vez de que sea la velocidad, ponlo velocidad, invéntate, avanza ángulo por velocidad. O sea, la velocidad son los ángulos. Y ahí sale todo. Todo con geometría. La Winch es también paciente médica. ¿Cuál? Dice que la Winch se llama su nombre, la digo. No, la Winch parece, no, pero es una unidad de medida. No, o sea, es un nombre que algo ahorita cuando pero no es nombre, no en este momento no. Es una unidad de medida, pues era que hoy hay un problema que decía que un señor venía con algo así y tenías que asumir que era su esposa. Y yo dije, uy, pues es esposa. No sé si sí, fue su amiga. Sí, pero dice ese bien. Oye, los guantes, a ver un poco, no sé, sí, pero no sé. Pero yo lo puse con la vida y me salió mal y quedé. Los guantes tienen forma, no tienen forma, ¿no? Los guantes, no. Claro que sí. Claro. Me imagino que guantes así. Y si yo lo quiero, me va a caber en esta mano. Sí, pero hay una diferencia, porque ponte un guante cualquiera. Esta parte es lisa y esta parte es rugosa. Lo volteas. ¿Qué guante? Hay guantes. Pero también hay guantes que no. Sí, pero los guantes no tienen. Los guantes que claro, por eso pues, tienes que tomar como guantes funcionales. Ah, también esto está mal. Mira, checa. ¿Dónde está? Yo me he pasado corrigiendo todo el examen. ¿Dónde está? Pero entonces son 20, Jordi. No, estaba corrigiendo, no estaba resolviendo. Estaba corrigiendo. Esta, aquí sale 7. A ver, así es. Aquí sale 7. ¿De quién es este examen? Mío. Sale 7. No sé, ya tengo miedo porque yo le dije al profesor que había quedado mal y me corrigió. No, pero yo dije una resolución. Tengo exactamente lo que tengo yo, pero te dice que no cuenten solamente música e historia. Sí cuentan lo que solamente han hecho para comer. Pero oye, hay... Y están los 5 de afuera. Hasta los 5 de afuera. Sí. Es cierto. Ya también. Porque solamente dice, ¿cuáles son los que no han hecho? Vale, vamos a jugar con los de virtuales. Mira, enfoca a Pablita. Pablito estaba
Listo. Ahora sí. Ah, Ahí tendría que especificar cuáles son los que no hacen nada. bien. No es fácil. Todo está bien, ¿no? Ahora Es el sí. 7-5. Su madre, estoy emocionado, profe, tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila, tranquila. Su madre, tiembla Pedro, tiembla Pedro. Pedro, párchalo, Pedro. Oye, oye. Pedro, te están atrasando, Pedro. El serruchón con Pedro. Solito lo- Profe, usted vende la broma. Vale. Ahora sí, jóvenes. Les agradezco su espera. La disculpa del caso era una cuestión un poco técnica que tenía que a ver, por acá. Ahí está. Le decía, era una cuestión un poco técnica en la cual teníamos nosotros que mejorar algunas cosas. Listo. Luego vamos a dar paso a lo que viene a ser paso a la diapositiva. La más cordial bienvenida. Vamos a empezar, jóvenes, y vamos como siempre a nuestras clases, tanto presenciales como virtuales, a ir preguntando. ¿De acuerdo? Nuestro tema, lo ves, el día de hoy es el proceso económico. Sí. Solo eso. ¿Quiere quitarle? ¿Quiere apagar la cámara? Sí. Mucha tecnología. Ya. Ya. Muy bien, jóvenes. Vamos a empezar con el tema del proceso económico. ¿Sí? La base de este tema, definitivamente, ya a estas alturas es lo siguiente. Haber tenido, por ejemplo, temas como la... Haber tenido temas como los bienes y servicios de ante las necesidades humanas. Por ejemplo, el tema necesidades humanas, yo pregunto, ¿qué es una necesidad? La necesidad es la falta o la carencia de algo. Ahora, para satisfacer ese algo que necesito, bienes, pero también ser, por eso está directamente conectado, interconectado, el tema necesidades humanas con bienes y servicios. Pero si yo necesito de algo, de un objeto satisfactor, aquello que tenga uso, entonces vamos a tener en cuenta que las necesidades humanas, ¿sí?, es la falta de carencia de algo y los bienes y servicios van a servir para satisfacer una necesidad. Ahora, yo te pregunto, si tienes la necesidad, por ejemplo, de comer, el hambre, ¿qué necesitas? De un bien llamado alimentos. La pregunta es, ¿esos alimentos que vas a consumir para satisfacer la necesidad tendrá un proceso? Sí. No necesariamente económico, pero va a tener un proceso de elaboración. Por ejemplo, los útiles que tú tienes, que se llama cuaderno. Ese cuaderno ha tenido un proceso, porque primero tienes la necesidad de estudiar. ¿Con qué vas a estudiar? Con útiles escolares, que es libro, cuaderno, que serían bienes. La pregunta, ¿esos bienes han tenido un proceso? Sí. Entonces, el proceso económico lo que va a hacer es elaborar esos bienes, que a las finales esos bienes va a servir para satisfacer las necesidades. Por eso está directamente conectado, interconectado los temas. Por eso la necesidad es la falta de algo llamado bienes. Y los bienes es la falta, o mejor dicho, los bienes van a tener un proceso para poder fabricar, para poder elaborarlos. Entonces directamente está conectado, vamos a decirlo así. Entonces empecemos.
tenemos justamente entonces el tema proceso económico y empezamos. Listo. El proceso económico va a servir para elaborar bienes. Por eso primero es necesidades humanas, bienes y servicios, y como consecuencia de los bienes y servicios, proceso económico. ¿Qué es un proceso? Aquellos que van a economía, estadística, administración, debemos de saber que el proceso es el conjunto de ciertas etapas o actividades. Y por lo tanto, va a tener en cuenta que ese proceso va a tener ciertas cantidades de pasos, en la cual es una acción de avanzar, de ir hacia adelante para obtener un beneficio o algo. Es la acción de avanzar o ir hacia adelante al paso del tiempo y al conjunto de etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesarias para completar una operación artificial. El concepto de proceso. O sea, un proceso del conjunto de actividades económicas. Listo. Eso debemos de tener en cuenta. Pero si ahora le agregamos la palabra económico, se nos hace un poco no más complejo, sino ya más teórico y con mucha más información. Y decimos que el proceso económico es el conjunto de actividades interrelacionadas cuyo objetivo es lograr satisfacer necesidades de las personas, de nosotros los seres humanos. Ese es el proceso económico. ¿Vamos? Sí, tener en cuenta. También debemos de saber que todo proceso que es un conjunto de actividades, o al menos es una actividad, me va a conllevar, me va a originar, ¿qué cosa? La satisfacción. Algo por el estilo cuando se vio en el tema necesidades humanas. La necesidad me conlleva a un deseo. Acá el proceso me va a conllevar a una actividad. O perdón, el proceso que es una actividad me origina, me conlleva a lograr la satisfacción. Es que toda actividad siempre nos va a llevar a la satisfacción. Entonces, el proceso económico, ¿para qué está dado? Por ejemplo, si yo soy panadero, yo voy a fabricar panes. Y si yo voy a fabricar panes que estoy dentro del proceso económico, va a originar la satisfacción de las personas que van a venir a mi panadería a comprar panes. Lógicamente, yo voy a elaborar bienes llamados panes para satisfacer necesidades que es el hambre. ¿Se dan cuenta? Entonces, el proceso lo que hace es originar la satisfacción de las personas. Por eso, la satisfacción se da en bienes y servicios. Los bienes y servicios son creados en el llamado proceso económico. El proceso económico es una actividad que origina bienes y servicios. El proceso da como, digamos, consecuencia o como resultado la satisfacción de necesidades. Punto. O la satisfacción propia de la persona. Eso es el concepto de proceso económico. Listo, jóvenes. Sigamos. Tenemos en cuenta también que el proceso económico tenemos fases del proceso económico. Algo como cuando se vio la fase de las necesidades, necesidad, deseo, esfuerzo, satisfacción, parecido. En esta oportunidad el proceso económico, que es un conjunto de etapas o de fases, va a tener cierta cantidad de fases o de etapas. Son 5. Empezamos. La primera fase del proceso económico es la producción. La producción es la etapa donde se van a utilizar los diversos recursos para transformar u obtener bienes y servicios. Esa es la primera etapa del proceso económico llamado la producción. Una vez que se ha producido este bien, lo voy a llevar ¿a dónde? A la segunda etapa llamada la circulación. La circulación, por ende, es la segunda fase, la segunda etapa de este proceso económico, donde se va a trasladar lo que ya se ha producido acá.
en la circulación dice que es la etapa donde se traslada lo que se produce, lo que se ha producido hacia los mercados para que se realice un llamado intercambio. Una vez que se realiza la circulación, vamos a tener la tercera etapa, que es la llamada distribución. La distribución es el pago o retribución a los propietarios de los factores productivos, a los dueños de los factores productivos. Distribución. Tener en cuenta que esa distribución luego me va a conllevar a una cuarta etapa llamada el consumo. Su mismo nombre lo dice, consumir, utilizar, usar ese bien. Es la utilización, es la satisfacción. Acá se realiza la satisfacción en el consumo. Y finalmente logro, después del consumo, la inversión. Y la inversión es la adquisición de elementos como maquinaria, materias primas, insumos, entre otros. Esto lo vamos a plasmar en la pizarra y lo voy a hacer más detalladamente. Atentos, ¿sí? Entonces, tenemos en cuenta que vamos por acá y vamos a, dame un segundito. Una vez que tienes esto, primero, digamos, toda la fase del proceso económico, voy a utilizar la pizarra para que podamos ver con mayor detenimiento cada una de esas fases. Resulta y te das cuenta que es de forma circular y ese es justamente lo que yo pretendo que ustedes entiendan, que un proceso es un conjunto de pasos o etapas. Al final la inversión nuevamente se convierte en producción. ¿Pero cómo así? Veamos entonces a continuación. Esto tenlo porque lo voy a ampliar más en la pizarra. ¿Vamos? Tenemos ahí todavía personas que están ahí copiando, no hay ningún problema, pero lo voy a ampliar en la pizarra mucho más. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos a entender algunos aspectos o conceptos que voy a generalizar más. ¿Sí? Vamos acá a activar la cámara, los que son virtuales, y vamos a ir al detalle. ¿Sí? No hay ningún problema. Y ¿cómo es esto? Creo que tengo que desactivar, ¿no? Para anclar el video, mantener, pero anclar. Quiero desanclar el... Claro, porque ya quiero dejar y voy a trabajar ahora la pizarra. Simplemente dejo de compartir. Claro, ahí Ya. dejar de compartir. Nada más. Sí. Ya eso. Ya. Ahí está. Listo. Ahí lo mueve la... Ya, listo. Nada más. Era dejar de compartir. En este caso, vamos a decorar. Ya. Vamos a dejar de compartir y como te lo mencioné, vamos a ampliar más en la pizarra, ¿de acuerdo? Listo. Vamos acá.
Está bien. A ver, jóvenes, vamos por acá. Vamos a explicar paso a paso. A ver, presten atención. Vamos a los celulares, por favor, a ver. Empecemos. El mismo esquema que antes acaban de ver, tanto físico como virtual, jóvenes, lo voy a plasmar y lo voy a plantear acá con muchas aristas. Primero, siempre la economía tiene un objetivo matemático, ¿no? Por ejemplo, damos cuenta que en un tema llamado bienes y servicios, o exactamente necesidades, una de las características de las necesidades que son limitadas en su capacidad. Y probablemente ustedes hayan visto, ¿sí? Hayan visto la famosa ley de Gosen, en la cual es la ley de saturación. El cuerpo humano tiene una característica que es saciable. Y todo esto se convierte en saturación. Punto de tangencia, eje de abscisas, ordenadas, semicircunferencia. A medida que voy subiendo, voy llegando a la, digamos, al máximo valor y luego todo decrece. Términos económicos y matemáticos. Pero no es la excepción. Volviendo a eso, así como tenemos el dibujo de la ley de Gosen, que es una semicircunferencia, y tenemos el plano cartesiano, eje de abscisas ordenadas, vamos directamente por acá a explicar el proceso económico. ¿Y por qué de alguna manera es circular? ¿Cuál es la característica de un círculo? Entre comillas, que no tiene fin, ¿sí o no? Porque desde el punto de origen voy a empezar y en realidad no voy a terminar porque sigue, es infinito, ¿no? O sea, si empecé en este punto, cuando llegue a este punto comienza de nuevo. O sea, empecé en este punto y llegaré a este mismo punto, ¿no? Característica de una circunferencia, de un círculo. Dicho esto, vamos a empezar con la primera fase del proceso económico que tú lo sabes. Y justamente la primera fase donde se origina, donde empiezan todos los productos o los bienes y servicios. Se llama la producción. Eso lo vamos a ampliar mucho mejor después del break, que obviamente es un tema solamente de producción. Pero como el tema se llama proceso económico, el proceso económico es el conjunto de actividades, 5 actividades o fases o etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La producción. Para aprender sinónimo de producción, yo voy a producir, yo voy a crear, creación. ¿Qué más? Yo voy a fabricar, fabricación. Yo voy a generar, generación. Disculpe, ¿qué más? Generación. El término patentar más viene del término mental o de mental, claro. Todo empieza de la patente, pero en el momento yo estoy hablando de la obra, del momento que interviene la mano del hombre. Normalmente la patente viene de la mente, de la creación, de la idea, del invento. Eso es antes. Estoy hablando en el momento que tú, como productor, metes mano. Tú generas bienes y servicios.
Y cuando estoy hablando mitigante, estoy hablando incondicional. Es decir, nosotros intervenimos. Porque así como hay bienes libres, acuérdate, bienes libres que producen la naturaleza, rayos solares, el aire, el agua, ¿no? También hay bienes económicos. ¿Cuál es la característica de los bienes económicos? ¿Cuál es el gran problema de la economía? La escasez. Y una de las características de los bienes económicos que son escasos, son poquitos, porque viene la mano del hombre, tiene dueño, tiene precio, son escasos. Entonces, significa que la producción voy a crear, voy a fabricar, voy a generar. ¿Qué cosa? Bienes y los. Voy a crear, voy a fabricar, voy a generar bienes y servicios. Bienes y servicios. Y hay que hablar de esta forma. BSSS es un término económico que significa bienes y servicios. BSSS. ¿Estamos? También podría ser producir, crear, fabricar, generar, elaborar. Generar, materializar. Ya, bueno, son otros conceptos, sí. Pero elaborar. Faltó. Elaboración. Para darle sentido en la gramática. Creación, fabricación, generación, elaboración, producción. Producción. ¿Estamos? Muy bien. Pero no, ahí no acaba. Si yo soy panadero, mi objetivo es que ustedes, como clientes, se puedan satisfacer de panes, porque yo voy a elaborar panes. Pero pregunta, ¿qué necesito para elaborar panes? Ya, bien, más allá de los productos que se llaman insumos o ingredientes. Voy a tener la harina, el polvo de hornear, qué sé yo. Ya, pero necesito de algo en la cual la harina, el polvo de hornear, la levadura, el agua, sal, se convierta en pan. Yo no voy a decir, harina, conviértete en pan, que fuera mago. ¿Qué voy a hacer? Es algo. Esto que tiene valor, que tiene precio, que vale mucho. Y que si tú eres panadero, vas a hacer panes. Si eres carpintero, vas a poder arreglar tubos. O bueno, si eres si eres qué sé yo, ingeniero, vas a pues aplicar la ingeniería, vas a ser profesional. Si eres economista, vas a aplicar las técnicas de mejoramiento de la sociedad, de la economía, ¿no? La crisis, etc. O sea, es la aplicación como servicio, ¿no? Porque te acuerdas que los servicios es la acción que tú realizabas para satisfacer. Entonces, si yo soy panadero, no basta con que sea panadero, debo de tener algo. Entonces, ¿eso cómo se llama? Se llama... Espérate, ahorita. Entonces, significa que yo debo de intervenir. Jóvenes, ¿han escuchado si yo pertenezco a una empresa? ¿Cuál es lo más importante de una empresa? Muy bien. Por más que sea una empresa gigantesca, lo mejor de una empresa no es su mobiliario, el dinero, el edificio. Una empresa no funciona bien si no tengo buenos trabajadores. Si yo tengo la empresa llamada Leche Gloria y por más que yo tenga insumos, leche de vaca y necesito los mejores estanques o los mejores, no sé cómo se llama, barriles, tanques donde se van a procesar la leche, maquinarias, etc. Oye, pero si no están las personas adecuadas, el tiempo que maneje la maquinaria, las herramientas, no puede funcionar una empresa, ¿sí o no? Lo más importante de una empresa, ¿quién es? Su factor humano, sus trabajadores. Ahí empiezan los llamados factores económicos. En la producción y en general, los llamados factores económicos, ¿cuántos son? 5. Pero solamente me interesa los 3 primeros. Si no existen estos 3 primeros, no se puede hacer una buena producción. Tienen que estar los 3 primeros factores. ¿Cuál es el factor más importante? A veces se puede preguntar el primero como el segundo en algunos textos o libros. Pero yo considero, porque la doctrina liberal
es la más importante, la que establece que el hombre es el principal generador de bienes y servicios, de productos. Entonces, muy bien, pero ¿de dónde viene esa mano de obra? ¿De quién? Del trabajador. Primer factor productivo, el factor trabajo. El trabajo siempre tiene que intervenir. Cuando yo hablo de trabajo, estoy hablando del capital humano. Muy bien. Entonces, el trabajo es quien va a intervenir. Pero no basta con que tenga trabajo. Ese trabajador, ese señor, ese profesional que sabe su labor, que sabe hacer, valga la redundancia, ese trabajo, tiene que estar en un lugar adecuado. Ejemplo, yo soy un empresario, yo voy a poner un negocio de panadería. Ahora nuevamente, yo empresario voy a poner un negocio de panadería. ¿Qué es lo primero que debo de tener en cuenta? Más allá de la infraestructura del edificio. Perfecto, pero en orden. Voy a tener y voy a contratar a los trabajadores, o sea, a los mejores panaderos. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener una panadería, no voy a contratar a un cerrajero para hacer panes. No voy a contratar a, no sé, a un carpintero. Pueden tener ellos la mejor de las intenciones de hacer panes, pero no es el profesional adecuado. Si yo quiero intervenir en el negocio de la carpintería, ¿a quién contrataré? Aunque parezca redundante y chistoso, a un carpintero, a una persona que sepa su trabajo. Si yo quiero ahondar en el negocio de la enseñanza, una universidad, plata como falso. Oye, quiero poner una universidad, un centro de estudios, una academia, un instituto. ¿Qué tengo que hacer? Pensar en quiénes voy a contratar. Trabajadores, profesores, personal, secretaria, ¿no? Personal adecuado. Entonces, ellos son el personal humano, los que van a hacer qué cosa, parte de la empresa, parte de la producción. ¿Qué enseñamos? Entonces, lo más importante, ¿quién es? El trabajo. Pero este trabajador, pregunta, ¿dónde va a trabajar un panadero? ¿En un cementerio? ¿En una carpintería? En un lugar adecuado llamado cocina, panadería. ¿Dónde va a actuar? ¿Dónde va a ser mejor su trabajo el carpintero? En una carpintería, en un taller. ¿Dónde va a ser mejores sus labores un profesor, un docente? En un colegio, en un instituto, en una academia, en un aula de clase, con las herramientas, ¿no?, que necesita. Entonces, este trabajador necesita de un lugar, de un espacio. En la economía, ese lugar, ese espacio se llama naturaleza. En algunos textos o libros lo vas a encontrar como factor tierra, naturaleza o tierra. Volviendo de nuevo a los textos o libros, hay veces que la naturaleza está antes que el trabajo. ¿Pero por qué? Porque es doctrinario, es decir, algunos consideran que la naturaleza debe de ir antes que el trabajo. Y en algunos casos naturalistas sí lo son. Pero como ya lo contestó su compañero, lo más importante de una empresa, de un instituto, de cualquier lugar de trabajo, son sus trabajadores, son su personal humano. Entonces, ¿quién es el dinero? El trabajo. Una vez que está el trabajo, se encuentra el lugar adecuado, llamado natural, y finaliza con el tercer factor, que es importante. Yo ya contraté trabajadores llamados panaderos. Y ya tengo un lugar adecuado, la cocina, la panadería, el local. Ahora, ¿qué falta? Faltan los ingredientes, faltan las herramientas, falta el horno, falta la batidora, falta los productos, los insumos. Pero ¿con qué voy a comprar esos productos, esos insumos, esas herramientas, el horno? Con dinero. Perfecto. Pero en el término de economía y de la producción se llama capital. Entonces eso se llama capital. Más adelante vamos a ver cuando hagamos factores económicos. Capital viene del latín caput, que significa cabeza. ¿Sí? Es la cabeza, es lo que manda. Aunque, vuelvo a decir, para los doctrinarios humanistas, el trabajo, naturaleza y capital es el orden. ¿Estamos? Jóvenes,
No puede dejar de existir estos tres. Si falta uno, ¿qué pasaría si falta uno? Habrá una mala producción. Puedo tener trabajadores, puedo tener naturaleza. Si no hay capital, ¿con qué voy a comprar? Puedo tener trabajadores, puedo tener dinero, capital, pero si no existe un lugar adecuado, ¿cómo lo van a hacer? Puedo tener capital, dinero, puedo tener el lugar, pero si no contrato a la gente profesional, a los trabajadores idóneos, ¿cómo voy a poder producir un buen producto? ¿Se entendió, por favor? Tienen que estar los tres factores al mismo tiempo y trabajar de la mano. ¿Se entendió? Eso se llama factores productivos. Todo esto se llama factores productivos. Factores productivos. Factores productivos. Listo. Jóvenes, ¿se entendió? Suavecito, por favor. No más. Ahora, volvamos a lo que su compañero mencionó. Profe, ya tengo trabajo, naturaleza y capital. Pero se dice también que la producción, y según la clasificación de los bienes, veamos por acá un ratito. Los bienes van a tener muchas clasificaciones. Los bienes van a tener muchas clasificaciones. Primero, ¿cómo se clasifican los bienes según su naturaleza? Según su naturaleza, se clasifican o se dividen en qué? Bienes materiales y bienes inmateriales. Los bienes materiales es aquello que se puede ver, tocar, sentir, una pizarra, un plumón, etc. Un bien inmaterial no se puede ver, tocar y sentir. Un pensamiento, una patente, una marca. Según su duración, se divide en fungibles e infungibles. Primero, será fungibles porque tiene un solo uso. Por ejemplo, la medicina, los alimentos, las bebidas. En cambio, será infungible si tiene varios usos. Un cuaderno, una silla, las herramientas. Siguiente, los bienes se dividen también de acuerdo a su uso. De acuerdo a su uso, se dividen en bienes de consumo y bienes de capital. De acuerdo a su uso, bienes de consumo porque se consumen en el momento. O sea, sirven, están fabricados para ahora mismo, para producirlo, para comerlo, para usarlo. Para ahora mismo usarlo. Y el otro se llama bienes de capital. Se llama bienes de capital, ¿por qué? Porque sirven para hacer otros bienes, por ejemplo, un horno, hacer bienes, un horno, entre otros, herramientas. Según su grado de elaboración, según su grado de elaboración, existirán, ¿qué cosa? Bienes, gracias, bienes intermedios, antes, bienes iniciales, mal llamados iniciales, bienes primarios. No es primario, secundario, terciario, sino acá significa que son bienes iniciales, bienes intermedios y bienes finales. Acá quiero quedarme. Profe, ¿por qué se llama bienes iniciales? ¿Por qué? Porque son bienes que están en su estado bruto, en su estado natural de la materia. Yo voy a fabricar pan, atentos, pero ¿qué bien inicial sería para fabricar pan? Por ejemplo, es que la harina ya tiene un proceso. El trigo es un bien inicial como especie, porque está en su estado natural. Materia prima. Pero cuando el trigo
tiene un proceso y se ha convertido en harina, ese es un bien intermedio. ¿Por qué la harina es un bien intermedio? Porque no ha sido un bien inicial, pero tampoco la harina sirve para comer. ¿Cómo vas a comer 1 kilo de harina solo? No, ¿quién sabe? No. Un bien final ya es directamente cuando lo usas, cuando lo consumes, cuando lo comes, lo bebes. El pan. Ah, ¿se entendió? Otro ejemplo. Fácil. Yo soy carpintero. Un bien inicial, ¿quién sería? El árbol. El árbol. Exacto. O bueno, antes de ser mejor árbol. El árbol. Luego, el bien intermedio sería planchas de madera. Y el bien final, ¿quién sería? La silla, el mueble, la mesa, lo máximo. Y así, todos tienen un bien inicial, intermedio, final. ¿Se entendió? O sea, hay pasos. ¿Estamos claros? Dicho esto, solamente me voy a quedar con el bien intermedio y el bien final. Tengo harina, que ya es un proceso. Tengo polvo de hornear. Tengo levadura, mantequilla, sal, agua. Profe, entonces lo llevo por acá. Profe, en la producción, ¿qué dice la teoría? La teoría dice que los bienes, ¿qué bienes? Los bienes intermedios se van a convertir en ¿qué? En bienes finales. Nuevamente, los bienes intermedios se van a convertir en bienes finales. Pero para que se conviertan los bienes intermedios en bienes finales, tiene que haber algo. ¿Cómo se llama ese algo? Es la llamada mano de bien, la mano de obra. Y esa mano de obra tiene un nombre. Esa mano de obra tiene un nombre que se le llama, no, la mano de obra, el proceso, se le llama valor. ¿Valor qué? El valor agregado es conocido como la mano de obra. Todo esto está dentro de la producción. Es cortito, porque cuando vamos a ver producción todavía va a ser no tan difícil, pero va a ser evidentemente con todas las aristas que necesitas. Recapitulando, la producción, sinónimo, creación, fabricación, generación, elaboración de qué? De bienes y servicios. Para que exista una elaboración, o perdón, una buena producción, claro, lo mismo, tiene que haber 3 factores. Tiene que existir los 3 factores productivos. Estos factores productivos, que son estos 3, se le llaman factores clásicos, porque también hay factores neoclásicos, ya lo vamos a ver. Los factores clásicos, estos son trabajo, naturaleza y capi, tiene que estar los 3. Si no están los 3 factores, trabajo, naturaleza, capital, no puede existir una buena producción. Falla la producción. Pues, sigo. También en la producción, los bienes intermedios se convierten en ¿qué? En bienes finales, pero para que ocurra esto, los bienes intermedios se conviertan en bienes finales, ¿qué debe de haber? Algo que meta mano, algo que involucre la mano del hombre, mano de obra, también llamado valor agregado. Punto. Todo eso está dentro de la producción. Eso está dentro de la producción. ¿Se entendió? Entonces, yo panadero, empresario panadero, mis trabajadores, mi empresa, el local llamado panadería, el dinero que yo pedí al banco, préstame dinero. ¿Qué pasó? Entonces ya tengo el dinero adecuado. Ya hice ya directamente qué cosa, el objetivo de crear panes. Pero ahí no se queda. Porque, ¿para qué sirven esos panes que yo como empresario panadero mandé a fabricar, mandé a hacer, a elaborar? Para que las personas vengan hacia mí o para llevarlo a un lugar llamado mercados. Entonces, después de la producción, viene la segunda fase del proceso.
Y acá aparece esta fase del proceso económico, llamado la circulación. La circulación. Fácil. Para que exista circulación antes debe de haber producción. Si no, no. Obvio. La circulación es la segunda fase. Si la producción es la primera, la circulación es la segunda fase de ese proceso. Jóvenes, ¿qué hay en la circulación? Lo que ya he producido lo tengo que llevar. Y llevar, ¿cómo se llama? Trasladar. Por eso la circulación es el traslado, más que transporte, traslado. ¿Es el traslado de qué? De lo que se ha producido, de lo producido, de lo producido. Es el traslado de lo producido, o sea, de lo que ya está hecho. Es el traslado de lo que ya antes se ha producido. Mencionó una palabra por ahí, señorita, en cuanto a la circulación. Intercambio. En la circulación se dará algo muy objetivo o algo muy importante, que es el intercambio. ¿Qué se va a intercambiar? Por otro bien. Y uno de esos bienes puede ser dinero, porque recuerda que el dinero es un bien. O sea, a mi panadería va a venir un cliente y ese cliente, ¿qué va a pasar? Va a venir con dinero. Puede que sea dinero o puede que sea otro bien. Si es bien por bien, ya te lo voy a mencionar más adelante, se llama trueque. Pero si viene a comprarme o a pedirme pan, yo le voy a dar pan y él me tiene que entregar un bien. Normalmente dinero. Eso se llama intercambio. Y el intercambio es bien por bien. El objetivo que a veces este bien normalmente debe de ser dinero. Ah, entonces el dinero aparece ¿dónde? En la circular. Acá el dinero aparece por primera vez. Aparece. ¿Dónde aparece el dinero? En la circulación. Si hay dinero, entonces yo me convierto en ¿qué? En vendedor y en compra. Venta, compra, venta, compra. Lo que en términos de economía se llama oferta y entonces, así como se da el intercambio, jóvenes, que es el traslado de lo producido, acá también, aparte de aparecer el dinero, ¿qué aparece? Aparece el mercado. Vamos a ir circular. Aparece el mercado. Aparece el mercado. Y cuando hablamos de mercado, sí, es un intercambio, es una interacción. Pero ¿entre quién y quién? Entre la venta y compra. Pero en términos de economía, esa venta y esa compra, ahora sí digo, se llama oferta y demanda. ¿La venta qué es? Yo te vendo, yo te doy, yo te ofrezco, yo te oferto. Oferta. La venta es la oferta. ¿Y qué es la demanda? Tú me demandas, tú me pides, tú me compras. Demanda es la compra. O sea, ahí lo tienes. Hablar de oferta es lo mismo de hablar de venta. Y hablar de demanda es lo mismo de hablar de compra. Venta, compra, oferta, demanda. Listo. ¿Eso dónde aparece? En la circulación. Pero eso está dentro de los mercados. ¿Estamos? Listo. Parte de la circulación. ¿Están ahí, cierto? ¿Están acá en la Tierra? ¿Están en las ciencias? ¿Están en el TR7? Sí, ¿no? WhatsApp. Ya, a ver. No. Sí, estoy en el segundo. Me falta 5 nomás. Un poquito nomás. ¿Preguntas?
A ver, primero. ¿En la producción qué? En la producción, el servicio es quien da y quien se encarga de fabricar los bienes. Los servicios se dan en la producción, pero también puede haber servicios como compra y venta, porque el vendedor también ofrece y da un servicio. Pero por primera vez, el servicio, que es la fabricación, ya es de por sí un servicio y aparece en la producción. En realidad, el servicio es una actividad, pero si tú me dices por primera vez, también los bienes aparecen por primera vez y los servicios. Ajá, si no hablo ya de la actividad general que se aplica para producir. Exacto. Pregunta. En la parte donde dice se hará el intercambio de bien por, bueno, Bien por bien. Ya, si no es dinero, tiene que ser un bien de alto valor adquisitivo, ¿no? Tiene que haber, recuerda, entre ambos, entre el que da el bien y el que recibe el otro bien, tiene que haber un acuerdo. Ya dependerá. Si yo tengo un saco de papas y tú tienes una vaca, ya dependerá de nosotros si queremos o no intercambiar. Tendrá que haber un acuerdo. O por tu vaca, en vez de mi saco de papas, te daré dinero. Ya eso ya lo vamos a detallar más adelante cuando hagamos circulación y mercado. Ajá. O también algo que equivalga a dinero. Pero por eso ya depende del acuerdo de ellos. Para eso tiene que haber un acuerdo. Y eso normalmente, cuando no hay dinero, se llama, ya sabes, trueque. Tiene que haber un acuerdo. ¿Preguntas? Listo, me quieren. Sigamos. Tercera fase. Consecuencia de la producción. Tercera fase. La producción, la circulación. Ahora sí, lo que pedías tanto. Por fin. Es que el orden es producción, circulación. No puede haber distribución si no ha habido antes circulación y mucho menos si no ha habido producción. Para que exista distribución tiene que necesariamente seguir este circuito o círculo. La distribución. Distribuir, entregar, dar. Atentos con la connotación. Distribuir, entregar, dar. Fíjate que la mayor cantidad de actividades ya lo hizo la producción y casi la circulación. O sea, prácticamente ya está todo ya. Ya está casi todo, mira. ¿Cuánto hemos hecho dentro de la producción y ahora la circulación? Simplemente la distribución, bueno, no es tan simplemente. Por eso me olvidé de decirte y le comenté a un compañero, pero para ustedes, este tema es el alma del curso. Te lo aseguro. Si manejas bien este tema, te lo aseguro, ya sabes economía, ya eres un economista al 50%. Modestamente así. ¿Por qué? Porque en la producción hablamos de bienes y servicios. ¿Hablamos de qué? Necesidades humanas. ¿Sí o no? Hablamos de los temas hacia atrás. Bienes y servicios. Hablamos de factores productivos. Hablamos de necesidades humanas. Hablamos de mano de obra, valor agregado. En la circulación hablamos de oferta y demanda, microeconomía. Hablamos de mercado. Hablamos de qué? Precios. Circulación. El valor agregado está en la producción. Ajá. En parte también se habla de valor agregado en parte en la circulación, pero más en la producción, porque ahí también compra y venta, oferta y demanda, microeconomía, la circulación. Eso puede entrar el tema de consumo de esto. Imagínate. En la distribución, ¿qué es nuestro tema? O que vamos a tocar ahorita. Estamos hablando de qué? Volvemos a los factores económicos y tenemos que ver que el dinero, como ya apareció en la circulación, es la entrega de dinero a los factores que han intervenido. El consumo, algo psicológico, cuando logra la satisfacción. ¿Sí? No. Después. Entonces, el consumo es la satisfacción cuando ya te sientes bien. Y finalmente la inversión tiene que ver con capitales. Por ahí dijeron, profe, exportación, importación, también está incluido acá.
Por eso, el proceso económico es el alma. Ya con eso ya eres un erudito, te lo aseguro. Pero hay que manejar erudito en el tema. Eres un científico. Jóvenes, la distribución. Nos quedamos aquí. ¿De qué se encarga la distribución? La teoría nos dice que la distribución es... A ver, espérame. Para ordenar. Es... ahora sí. Es la retribución. Atentos. Es la retribución, o sea, la entrega en forma de dinero. Es la retribución en forma de dinero. Porque yo te puedo retribuir de otra forma. Un servicio por otro servicio. Pero mira, en la distribución, este dinero que apareció antes se tiene que entregar ¿a quién? A cada factor. Cada factor le debo de entregar dinero. Es la retribución en forma de dinero. Atento. A cada factor productivo. A cada factor productivo que ha intervenido en la producción. Es la retribución en forma de dinero a cada factor productivo que ha intervenido en la producción. O sea, profe, en la distribución se va a entregar el dinero a cada uno de los factores. Pregunta, ¿yo le voy a entregar dinero a la tierra o al capital, a la naturaleza? Sí, y te lo voy a explicar. Empecemos. ¿Quién es el primer factor productivo? Trabajo. ¿Empecemos? Veamos. Profe, al que hizo el trabajo, a todo trabajador, trabajo. Pregunta, ¿cómo se va a llamar el dinero? El dinero, o sea, la retribución. Yo, empresario, a mi trabajador, ¿qué le tengo que pagar? Dinero. Pero ¿cómo se llama ese dinero que va a recibir el trabajador? Por ahí hay dos nombres que han dicho. Sueldo. No, lo que pasa es que uno ya está dentro de otro. ¿Está bien? Está bien. No, está bien lo que han dicho, pero solo uno es lo más general. Salario. Lo que pasa es que el sueldo está dentro. Empezamos, mira, lo voy a poner. El dinero que recibe todo trabajador se llama salario. Eso lo vamos a ver en los siguientes temas, cuando hagamos factores productivos. Un poco de historia. ¿Por qué se le llama salario? Porque al antiguo trabajador, sobre todo a los soldados romanos, se le pagaban con sal, que en ese momento era un objeto de alto poder, un bien de alto poder. Ahora abunda bastante sal. Es como que luego fue reemplazado por los metales preciosos, un poco de oro, ¿no? Algo así. Pero en ese momento la sal tenía un gran valor, era difícil de extraer. Por eso viene el término, el concepto, no se entrega. Por eso viene el concepto, el término salario, porque antes se le pagaban con sal a los empleados, a los soldados romanos. Salario. Pero sucede que dentro del salario, valga la redundancia, hay distintos tipos de salario o distintas formas de pago. ¿Por qué? Porque dentro del salario se encuentra el sueldo. A ver, siéntense después, ¿sí? No se traigan. Dentro del salario, ¿quién está? Sueldo. ¿Quiénes reciben sueldo? Todos los trabajadores dependientes. ¿Cómo es así, profe? Si yo pertenezco a una empresa que me ha contratado y yo recibo boleta de pago, yo recibo salario, porque yo estoy adecuándome a la institución, a la empresa. Ese dinero que yo percibo por trabajar en esa empresa, no solamente yo, varios trabajadores, se llama sueldo. Pero si ahora, más bien, la empresa requiere de mis servicios, porque yo soy libre, yo no pertenezco directamente a la empresa, sino yo le doy mis servicios, ese tipo de dinero que recibe el trabajador independiente se llama honorarios. Así como hay sueldo, hay honorarios. Honorarios. Esa es la diferencia. El trabajador dependiente que depende recibe sueldo. El independiente recibe honorarios.
yo recibo honorarios. Porque yo, la mayoría de profesores aquí, como academia más allá, recibimos todos honorarios. ¿Por qué? Porque no dependemos solamente de esta institución. Podemos tener otras labores que brindamos a otras instituciones. Cuando tú estás en una institución que al menos bajo un concepto de 48 horas o part-time 24, 23 horas trabajas, ahí se recibe un sueldo. ¿Se entiende? El sueldo es cuando eres un trabajador dependiente. Recibe boleta de pagos. El honorario es el dinero que recibe, pero el trabajador independiente. Y él, más bien el trabajador, le tiene que dar recibo por honorarios, por su servicio. Ellos no me entregan a mí el documento, yo les tengo que entregar. Yo les estoy dando un servicio, me ha contratado. Pero acordemos, ¿quieres un día? Ya. Pero si estoy todos los días, ahí cambian las cosas. Entonces ya dependo de la empresa. Entonces, de lo que era honorario, ahora tendría que recibir sueldo, porque ahora voy a pertenecer a la empresa. ¿Me dejan entender? ¿Sí? ¿Vamos bien? Pregunta. Más que mucho tiempo lo que reciben por un contrato que, claro, como le dije, puede ser de part-time hasta full-time en una empresa. ¿Quiénes reciben sueldo? Las personas que ves que ya está fijo en esa empresa y que mínimo están a 23 horas, 24 horas, que la ley establece. ¿Estamos? Ahora, una persona puede recibir tanto sueldo como honorario, que de repente trabaja de lunes a viernes en una empresa, según su contrato, y los sábados puede trabajar libremente, o sea, reciba honorario o algo así, ¿se entiende? Puede darse ese caso, ¿sí? Pero creo que en ese caso no, ya no dependería de la empresa por de parte del día que paga. Yo dependo de la empresa de lunes a viernes, recibo sueldo, pero cuando son los sábados es independiente, porque yo recibo adicional y yo emito honorarios. A eso me refiero. O sea, una persona trabajadora puede recibir sueldo y honorario. ¿Vamos? Listo. ¿Cómo se llama el dinero que reciben estos señores congresistas? Bono. No, es que bono no es el dinero, no es una retribución, es un regalo. No, no es robo tampoco. Coima, no es coima. Tiene un nombre. Erróneamente vas a escuchar el sueldo de los congresistas. Es cierto, porque ellos dependen del Congreso. Pero en realidad el dinero viene de nosotros. Te lo digo así, por comprar el agua cielo, el agua chicle, el desayuno, el almuerzo. Todos tributamos, todos pagamos impuestos. Ese dinero que recibe la SUNAT, normalmente lo distribuye el mes, y de ahí, ¿qué pasa? De ahí, bueno, tu rico congresista recibe su bono, su detajo, 45.000, que no es nada, y encima pide más. Y encima el año pasado recibió un bono de 10.000 y ahora tiene escolaridad de 5.000. No es nada. No es bueno, ya directamente, ya encima 130 celulares y ahora de nuevo 400 celulares. iPhone. Más de 400 más 130, o sea, casi 600 celulares. Por Dios. Ese que es de alquiler. Me voy a chupar. Un iPhone vas a alquilar. Vas a alquilar un iPhone. No puedes saber. El iPhone tiene una característica. Ellos mismos se reúnen. Ellos mismos. Por eso hay que hacer congreso. Vota por mí. Yo te voy a hacer obra. No, ustedes ya no van a tener eso porque la próxima elección va a ser en el 26. De repente para sus hermanos menores, para sus hijos. ¿Qué Pedro vas a votar hoy? Ah, Pedro él. No, Castillo. Mantauro hoy. ¿Por qué hay por no? Kenji, hoy Kenji está. No está preso, pero casi te va a la presión. Casi. Ya, jóvenes. El nombre que reciben, que parezca mentira, el dinero, los congresistas, no solamente congresistas, ministros, presidentes, personal que pertenece al Estado peruano, tiene un nombre un poco complicado, pero que deben de saber. ¿Saben cómo se llama? No, se llama emolumento. Emolumento. ¿Ah? ¿Sabías?
Los emolumentos es el dinero, es el salario que recibe el trabajador del Estado. Un periódico va a decir, oye, el emolumento del congresista, ¿eh? ¿Qué será eso? Nadie va a entender eso. Solamente prácticamente dicen, soy el congresista, ya está organta. Claro, pero realmente se llama emolumento, es el nombre. Otro tipo de salario, ¿qué sería? A ver, las personas que trabajan diariamente por horas. Por ejemplo, un albañil, de repente un maestro de obra. No, el tipo de dinero. Trabaja por horas, trabaja por jornadas, por jornal. También es un tipo de dinero. Muy bien, ese es otro tipo de... No, jubilación, eso tiene que ver con qué. Tiene que ver con la jubilación ONP, eso está dentro de tributación. Y eso es contribución. Eso más adelante. No es una remuneración porque es tu sueldo. La jubilación es el dinero que tú lo has depositado, es como tu ahorro. No tiene nada que ver, eso no es el dinero que recibes. Destaco. Antes, hay otro nombre que es más cortito que también reciben monumento jornal, diario. Ya, destaco. Me olvidé, dieta. No lo que haces para enflaquecer, no, eso no. Dieta también es un tipo de dinero que reciben los trabajadores. Dieta. ¿Quiénes reciben? Por ejemplo. Sí, solamente, más que quincenal, cuando se reúnen nada más. Cuando hay reuniones de consejo, el alcalde y su regidores. Dieta, alcalde y regidor. Mira, qué nombre tan extraño, estamos empezando a conocer. No es que ellos van a hacer dieta, bueno, aunque porque sí debe ser dieta, ¿no? No me salía, ¿no? Dieta es el dinero que reciben cuando hay reuniones, normalmente quincenales o puede ser semanales, cuando hay consejo, cuando se reúnen nada más. Y cada municipalidad, evidentemente, tiene su tipo de dieta, porque el trabajador o el alcalde y regidor de La Molina, o de San Isidro, Miraflores, no es el mismo monto que va a recibir el alcalde de Ate, o Cieneguía, o Pachacán, o Villa El Salvador, por la capacidad adquisitiva que tienen en el lugar. Eso también depende. No es único o no es equilibrado, claro. Y destapo. ¿Qué es el destapo? Porque tiene un nombre casi significativo, ¿no? Que es una porción, ¿no? Que recibe. Ahí se me fue. ¿Quiénes son los trabajadores que reciben el destapo? No. Ahorita se me fue, pero es un tipo de retribución a los trabajadores. Pero así, destapo, dieta, emolumento, jornal, sueldo, honorario. Hay como 3, 4 más. No, ya estaba honorario. Comisión. En realidad eso también. No, pero el que gana por comisión tiene que tener un sueldo mínimo. Un sueldo mínimo o básico. Los servicios prestados. Algo así. Y creo que los que vienen, no sé, casas o los que trabajan en estas tiendas por departamento por vender, ¿no? Un televisor, por vender cierta cantidad. No. Los trabajadores que dicen que su sueldo depende de las comisiones que vendan o de la cantidad de productos o bienes que venden. En base, o sea, es esa parte, utilidad esa parte. Utilidad es un beneficio que recibe cada año, pero siempre y cuando los que trabajan por sueldo. Claro, porque viene de útil, o sea, la empresa ha producido una cantidad de bienes, no solamente bienes, servicios, una cantidad de tiempo y tiene que recibir siempre el término utilidad. La empresa gana, pero sus trabajadores también tienen que repartir a ustedes, que son parte. Me olvidé ahorita, tenía que responder el examen proporcional al trabajo que realiza. Proporcional. Ya, googlealo. No, eso es contribución, no, eso es contribución.
Iba a decir, creo que cuando dije hay 3, 4 más. Ya, bueno, la remuneración. No, remuneración simplemente se entrega, o sea, es el genérico. Remuneración es lo genérico. Hay tipos de remuneraciones o de salario. Listo, jóvenes. Yo, empresario, ya le entregué su sueldo a mi trabajadora, a mi panadero, ya lo que quiera, ya cómprate lo que quiera. Ya me olvidé. ¿Ahora qué? No, entre comillas, ya se terminó. Pero, verdad. Falta lo demás. Falta lo demás. Los demás factores. Naturaleza. La naturaleza. Claro, la tierra no me va a decir dame dinero. Pero el dueño de la naturaleza, yo le tengo que dar un dinero por el uso de ese bien llamado naturaleza, de ese espacio. Cada vez que iba a don Barriga a cobrarle la renta a don Ramón por el uso, por el alquiler, ¿qué le tenía que pagar? Ya. ¿Qué? ¿Qué le tenía que pagar? La renta. La renta es el nombre que recibe el espacio, el terreno, la naturaleza. ¿Cómo se llama el dinero que recibe la naturaleza? Renta. Bien. Renta es el nombre que se le paga por el uso de la naturaleza, espacio, tierra. El alquiler es parte de la renta. Capital. Si en mi casa, no, pues si en mi casa ya es otro tipo de renta, porque a veces cuando están los primeros 2 días yo tengo que pagar no renta, sino tengo que pagar autovalúo, arbitros, eso ya son otros servicios que están dentro de la tributación. ¿Por qué? Porque es necesario para cuidado de parques y jardines. Serenazgo, cada vez que corre serenazgo. Al final nunca vienen, ¿no? De siempre también. Seguridad ciudadana, etc., parques y jardines, basura, limpieza pública. Capital. Banco, dame 1.000 soles para comprar mi harina. Ya, espera, ese es un préstamo. Pero banco, dame ese préstamo que se llama capital para comprar harina, insumos, maquinaria y para pagar a mis trabajadores. Una vez que yo ya generé esa ganancia, que ya recuperé de los 1.000 soles, banco, toma 1.000 soles. ¿El banco me va a aceptar 1.000 soles nada más? No, quiere algo más. Entonces, ¿cómo se va el dinero adicional que le voy a entregar a ese banco por el capital? Y no robo. Interés. Interés. De ahí viene el término interesado, interesada, porque quiere algo más que lo que solamente ha sido entregado. Interesado. El interés es el adicional que se le entrega por el capital. Entonces, el capital que él recibe, interés. Listo. Voy a completar porque te dije al principio que son 5. Y si bien es cierto, ya entregué los 3, pero vamos a terminar. Empresa. La empresa es la reunión necesaria del trabajo de naturaleza y capital. Para que exista empresa tiene que existir los 3 primeros. ¿Sí? No, se fue. Quedó el permiso. Sí, de una vez, porque hace rato de pedir. Empresa, jóvenes, ¿cómo se llama el dinero que recibe la empresa? Ganancia. Ganancia. La empresa siempre va a ganar ganancia. Dentro de la ganancia están los beneficios. Y finalmente el quinto factor es el Estado. El Estado hay que entregarle dinero. Claro que sí. ¿Qué recibe el Estado? Está bien, pero el impuesto es un tipo de tributos. Es que dentro de los tributos está impuesto, contribución y derechos. Punto. Más nada. Ok.
Industria es como la empresa. Sinónimo en economía como empresa. La industria es la empresa. Es lo que genera. Industria también podemos decir que es la reunión de los tres primeros. En una industria hay trabajo, hay naturaleza y capital. Sinónimamente, sinónimo, la empresa es igual o equivalente a, la empresa es igual al trabajo. Perdón, la empresa es igual a la industria. Industria, empresa. Eso está presente en dos tipos de explicación de identidades por bienes, ¿verdad? ¿Dos tipos de? Porque identificación de identidades por bienes. Claro, es que si yo soy panadero es para que ustedes vengan a mi panadería a comprar panes. Ya. No, ya, eso es aprovechar de la necesidad. Una reventa ya es aprovechar la necesidad. Puede haber en la persona que realiza, pero es una actividad que se llama usura. Y eso es condenado en la doctrina económica, ¿no? Por los griegos, condenaba la usura. Está bien que frente a una cantidad de 1.000 soles, yo le entregue al banco 1.000 soles y ya terminó. Por ahí me quedé ya. 1.000 soles, yo le entregué 1.000 soles y luego le entregué un poco más, 1.100, 1.200. Pero ya, pues, si es tu amigo, no el chamo que viene de presentar, ¿y qué haces? Decía, si frente a esa actividad o esta acción, entonces es condenado, ¿no? Entonces, después el libro de la... ¿Qué lo último que... Ya. Bueno. La usura, ¿no? Ya. El préstamo gota a gota. Entonces, evidentemente, mejor yo confío en un banco, pero lamentablemente, pues no, los préstamos gota a gota, el dinero es rápido, pero no es igual que una institución pueda tener legalmente, no es cierto. ¡Listo! Punto aparte. Sí, XD. Vamos a... Ya después... en caso de servicio... No, más que todo son por los bienes. No. Después. Listo, jóvenes. Vamos a hacer una pausa y vayan a sus alimentos sagrados, a su santo alimento. Listo, recreo, ya, listo. Volvemos a las 2 de la tarde. Exacto, a 2 de la tarde. Listo, muy bien. Uy, había alguien en el chat. ¿Le van a preguntar? Interés. Ya. Sí, justo estaba contestando. Disculpa que te haya leído recién, Viviana. Muy bien. Sí, interés. Cualquier pregunta, pues voy a hacer acá. A ver, creo que no se veía bien. Creo que... Ay. Igual lo voy a... Ahí está mejor. Pero ahorita voy a cerrar la ventana para que se pueda ver. Me están pidiendo que cierre la ventana. Listo, jóvenes. Nos encontramos en 50 minutos. Decía la otra pizarra también, pero la otra pizarra era un poco un repaso nada más. Eso no corresponde a la anterior. Me están pidiendo la otra pizarra. Ya, ok. Esto es un poco repaso nada más. Pero la clase es esta. Esta es la clase. Ya, ¿quieres? Lo dejo ahí. Ya, de nada, está bien. No, Listo. es más bien. Por eso. Es más bien.